nuevamente nos encontramos. Otra propuesta más que les quiero brindar para conocer un poco más a alguien de aquí de San Luis, un profesional de la psicología. Bueno, y estaremos hablando obviamente de todo, de cómo ha comenzado, de cómo ha sido el desarrollo de su carrera y qué está haciendo en la actualidad. Estamos hablando de Darío Pantano. Darío, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por estar, por acompañarnos. Gracias a vos por esta invitación. Un gusto de tenerte. Bueno, psicólogo aquí, estudiaste en San Luis. Sí, por supuesto. Claro, pues también te preguntaba, sos de acá, ¿no? Sí, por supuesto, de raíces bien puntanas, bien sanluiseñas. Totalmente. Como que hemos pocos, porque ahora hay mucha gente de afuera. Sí, es cierto que se ha ido incorporando en nuestra sociedad, ¿no? Sí, lo cual ha hecho un gran beneficio, porque esto ha generado una diferencia y una necesidad de heterogeneidad muy interesante. Claro. He estudiado aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Sí, recibido acá en la Facultad de Psicología en aquella época, de Psicología. Claro. Bueno, que siempre ha tenido prestigio y lo sigue teniendo a nivel de nuestro país y a nivel internacional también, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Qué te llevó a ser psicólogo? Buena pregunta. Yo primero iba a estudiar abogacía, pero no me encontré muy bien ahí. Había que estudiar mucha memoria y lo mío no es la memoria, entonces... Ah, mira. Y bueno, la única posibilidad que tenía me quedó psicología y empecé a estudiar, me gustó mucho. Y bueno, mi padre era filósofo, mi madre es psicóloga. Yo prácticamente me recibí 2 veces, porque... ¿Cómo es eso? Mi madre se recibió primero de maestra, después de profesora, y después de psicóloga. Y se recibió en febrero, se recibió en diciembre y yo nací en febrero. O sea que estaba embarazada de mí de 8 o 9 meses cuando se recibe. 8 meses. Así que se ve que ya ahí está la cosa. tenía que estudiar psicología. Claro, iba por ahí. Bueno, y obviamente has tenido influencias de los dos, porque bueno, mucho de la filosofía también tiene algo de psicología, bastante, ¿no? Y la ventaja bueno, mi padre tenía muchos libros y era un privilegio poder estudiar en casa, en la biblioteca de él, con todos los libros de psicología y filosofía y todo esto. Así que para mí fue un placer estudiar y un lujo. ¿Ya lo tenías decidido de joven? Sí, se fue dando, pero en esa época la psicología era vista a medias, era como que era cosa de mujeres y que te iba a morir de hambre. Claro. Pero cambió todo y hoy es una profesión totalmente requerida y muchísima gente estudia cada vez más. Claro, y muy demandada. Totalmente. En aquella época éramos vistos como bichos raros. Claro. Incluso en los últimos días vemos que hay países en Europa que dicen, bueno, vengan psicólogos para acá, les han abierto las puertas prácticamente en lo que tiene que ver con los títulos, revalidación y demás, ¿no? Sí, es una profesión que tiene injerencia en todas las actividades humanas, en todas. Así que cada vez tiene más posibilidades de trabajo y de desarrollo. Claro. Pero esto no termina acá. Y no es solo que se da en nuestro país, vemos que es algo a nivel internacional esto de la demanda y que va relacionado obviamente con la cuestión de la salud mental. Sí, en todos los países, ya sea Europa, Estados Unidos, en todos lados, la psicología tiene hoy un protagonismo impresionante. Si bien Argentina es uno de los países que más psicólogos tiene por cantidad de habitantes, pero en todos los países del mundo hay muchos psicólogos. Claro, cuando hablo con un profesional de la salud mental, la gente dice, no, porque psicólogo, yo no estoy loco, es lo que siempre se dice, ¿no? Claro, pero la idea es ir al psicólogo para no estar loco. Hay que ir antes, porque una vez que cuando empezaste a estar mal, ya empezás a estar muy mal. Claro, se puede agudizar la cosa, ¿no? Entonces hay que ir, yo siempre recomiendo, hay que consultar cuando uno está bien, para evitar estar mal. ¿Y en qué momento, cuándo uno puede darse cuenta de si está mal y necesita o debe requerir a un profesional? Y eso te lo marca el entorno y uno mismo, porque uno cuando se nota muy distraído, muy irascible, que no duerme bien, que todo le cae mal, hay muchas situaciones externas que te hacen ver que no estás bien, que no estás en tu eje, y que eso se puede, uno cree que siempre puede, pero es preferible darse una oportunidad y no exponerse mucho, porque hoy hay muchas situaciones que te llevan a estar mal. Y a veces se genera la idea de, pero si voy a un psicólogo y voy a empezar a depender del profesional, no voy a poder dejar de tener que ir. Eso es un mito, porque hoy la psicología se adapta a los tiempos modernos y ya no hay tratamientos tan largos como antes de 15 años. Hoy la terapia en general son terapias muy
terapias breves, muy focalizadas, y uno tiene opción, si uno quiere hacer un análisis, lo puede hacer, y puede estar 10 años revisando su funcionamiento o más, pero si quiere una solución concreta, puntual, en general, el psicólogo hoy apunta a darte soluciones, darte herramientas para que vos puedas defenderte en la vida. Y te ofrece muchas veces, bueno, querés que hagamos un acompañamiento, un análisis más profundo, se hace, que siempre es bienvenido. Me puede ir de la mano en todo caso. Sí, 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 se complementa, uno lo hace para trabajar muchas cosas, porque uno siempre tiene algo más para trabajar. Seguro, sin dudas. Darío, y bueno, actualmente estás al frente del Centro de Adicciones de la provincia, que recientemente, bueno, se ha llevado a un lugar que creo que debe ser un tanto más ideal para el trabajo de ustedes. ¿Cómo están funcionando? Muy, muy bien. La verdad que en esto el gobernador dio la tecla porque él percibió durante su campaña que las adicciones eran un problema mucho más serio de lo que se pensaba. Entonces puso a disposición nuestro este edificio y la gente lo tomó, y tomó la demanda y empieza a consultar. No porque haya más adicciones que antes, sino porque la gente ahora sabe dónde puede venir. Y hace poco estuvo una profesional de Buenos Aires que dijo, vio en el centro y dijo, esto es muy original en el país. Dice, este centro es único en el país, así que lo felicito y bueno, evidentemente hay mucho por hacer. Claro, bueno, una profesional que vino a dar una charla, una conferencia que también esto viene bien para ver dónde está parado, actualizaciones, ¿no? Totalmente, sí, sí, porque en esto las adicciones se actualizan permanentemente. Muchas veces uno cree que el gran cambio en esta era es la informática. La informática sí, pero también la industria, la ciencia farmacéutica es la que ha marcado un gran rumbo, una revolución prácticamente, porque si uno piensa cuánto ofrece la farmacología moderna, es impresionante. Todo es químico, la química en general, desde los alimentos hasta los medicamentos, son todas cuestiones químicas. Y esto nos lleva a que hay un avance permanente, porque las sustancias evolucionan día a día. Entonces lo que nosotros aprendimos a trabajar, mañana ya caducó, ya dejó de ser una novedad y dejó de tener efecto. Entonces aparecen sustancias nuevas. Y bueno, esta profesional vino justamente a capacitarnos sobre drogas sintéticas y todo lo que pasa en la noche con otro tipo de sustancias. ¿Se ha incrementado esto de consumir las sustancias sintéticas? Sí, muchísimo. Sí, porque son más económicas, más fáciles de producir y más fáciles de trasladar también, más fáciles de disimular. Entonces las drogas sintéticas hoy tienen más protagonismo y son las que van a tener más protagonismo aún. ¿Y son dañinas? Totalmente. ¿Más o cómo? Y suelen ser más dañinas porque tienen muchos otros procesamientos que las naturales no tienen y a muchos no se conocen tampoco y son más peligrosas. ¿Y en la adicción? También mantienen siempre los mismos componentes de adicción. Entonces, hay algunos que todavía no llegan, como el fentanilo, que eso es gravísimo y terrible, esperemos que no llegue, pero las que están llegando acá son más o menos todos en la misma proporción. Uno escucha siempre decir, pero si yo lo puedo manejar. Una de las características de las personas que consumen es la omnipotencia. Y justamente uno cree que va a consumir cuando quiere, cuánto quiere y dónde quiere. Y cuando quiere ver, es esclavo de la sustancia. Porque son químicos muy fuertes. Entonces, uno, por más que sea muy fuerte, no puede manejarlos. Nosotros tenemos pacientes de todo tipo. Tenemos pacientes desde un nivel intelectual bajo, socialmente bajo, hasta empresarios, políticos, gente brillante, y a todos les pasa lo mismo. Todos creen que van a manejar la situación, que van a poder consumir con éxito, como dicen ellos. O sea, van a poder consumir cuando quieren. Y nunca es así. ¿Y por qué el consumir? ¿Cuál es el denominador común? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué consumir? Porque el consumo te ofrece... Hay dos versiones de esto. Uno sería lo que Freud decía, el quitapenas. O sea, darte un alivio a todas las penas que uno tiene. Freud decía que hay tres situaciones que en la vida te conducen a tener problemas. Uno son las catástrofes naturales,
terremotos, maremotos, cuestiones climáticas, que el ser humano a veces no puede manejar. Otras son las cuestiones del deterioro físico, de las enfermedades. Todos vamos a tener sí o sí un desenlace conocido, que eso genera angustia, genera tapar eso y empezar a consumir para evitarlo. Y el tercer plano que él plantea es la convivencia, que la convivencia es producto de muchos conflictos. Yo le agrego a esto un cuarto componente, que son la necesidad de entretenerse. Claro. En nuestra época es muy fuerte la necesidad de diversión. Y esos cuatro componentes nos conducen, nos ponen en la puerta de consumir. O sea, si uno aprende a manejar, a gestionar estas cuatro situaciones de conflicto sanamente, no recurre a las sustancias. Pero si uno busca una ayuda externa, tenés todo en la mano para poder utilizar sustancias y creer que vivís mejor. Bueno, ya sea en el centro o es bueno trabajar de manera interdisciplinaria, hablas de tener conocimiento de químicos, ese tipo de cosas, ¿lo hacen de esa manera en el centro? ¿Tienen otros profesionales, digamos, de otras orientaciones? Sí, el centro es interdisciplinario y en adicciones no se puede trabajar desde una sola disciplina, porque es una problemática muy compleja que involucra actores de todo tipo, desde química, cuestiones físicas, entretenimiento, médicos, psicólogos, nutricionistas. Todo lo que tenga que ver con el ser humano está en relación con las adicciones. Y aparte el paciente, cuando pide ayuda, es muy selectivo. Yo puedo ser el mejor psicólogo, pero si el paciente no le genera confianza, no se abre y no me va a dar pie a que yo lo ayude. Entonces a veces en el centro se conecta con la persona, con el recepcionista, con la persona que le dio el turno. Y esa persona es como que el tutor, y él es el que lo conduce con todos los profesionales y le permite la llave que le va permitiendo su recuperación. Abrirse. Totalmente. Entonces el adicto, nosotros le generamos la posibilidad de que se conecte, que haga un clic con cualquiera del equipo. Cualquiera del equipo está preparado y no son todos profesionales, son personas que tienen vocación y necesidad de trabajar en adicciones. Entonces, cuando uno de nosotros capta que el paciente se apoya en él, venga, y lo acompaña en todo el proceso. ¿Cómo se da? ¿El mismo paciente se siente que necesita ayuda o alguien del entorno familiar es el que debería detectar esto? Bueno, un poco lo que decíamos recién, tarde o temprano el paciente o alguien de su entorno le muestra que está equivocado o que está incurriendo en situaciones complicadas. Ya sea porque él lo detecta, porque siempre el paciente en algún momento siente que está tocando fondo, siente que está incurriendo en algo que no está bien, ya sea porque no es legal o porque no está en su eje, por más que lo controle bastante, pero siempre en el momento que el paciente detecta que necesita ayuda. Por eso nosotros no damos turnos, sino, es decir, a la primera instancia el paciente viene y lo atendemos en el momento que vino, lo atendemos. Porque si lo deja pasar, capaz que no vuelva. Entonces, o el paciente pide ayuda, o el familiar detecta que el paciente, que su familiar, o su pareja, su hijo o su padre, se está complicando la vida con sustancias y esto le va a llevar a mayores problemas. Porque ahí la convivencia es imposible, el gasto de dinero es excesivo, las cuestiones emocionales ya se van de las manos, entonces piden ayuda. El problema es que piden ayuda tarde, porque el adicto aprende a mentir muy bien y a manipular la situación. Entonces, estadísticamente se ha visto que el adicto pide ayuda después de 4 o 5 años de ocultar su consumo. A todo esto la familia se entera y deja pasar 3 o 4 años más hasta que se anima a pedir ayuda. Por eso el mensaje fundamental de esto, del libro que publiqué, es apenas se detecta una situación de consumo, hay que pedir ayuda. Porque esto no se va a solucionar solo. Muchos dicen, bueno, ya va a pasar. No, se va a incrementar, se va a empeorar. Entonces, si hay consumo, sí o sí va a haber un infierno en tu casa. Pide ayuda.
Ya vamos a hablar del libro que mencionábamos, por ahí estamos con algunas imágenes de la portada, la presentación que hiciste. Pero, ¿cómo se trata, ¿no? al paciente cuando llega? Un poco dijiste vos de primero generar quizás la confianza con el equipo que trabaja en el centro, pero ¿cómo se va trabajando? Son pacientes muy especiales. Yo siempre digo que esto es como la terapia intensiva de la psicología. Si uno aprende a manejar esta situación, puede trabajar en cualquier lugar. Claro. Porque la adicción involucra todos los aspectos de la personalidad y todo un espectro desde la urgencia hasta el agradecimiento máximo. El adicto puede pasar de estar charlando tranquilamente hasta querer pegarte o querer agredirte o querer robarte. Entonces, es una situación muy compleja, donde primero hay que respetar a la persona que hay detrás de un adicto. Porque muchas veces el adicto es estigmatizado, es rechazado, es condenado por su adicción o por la conducta que esto conlleva o produce. Entonces uno siempre tiene que tener en cuenta que está hablando de una persona que se puede recuperar. Si yo lo condeno, muchos me dicen, no, esto no tiene arreglo. Sí, todos merecen una oportunidad. Todos, hasta el peor. Todos. Porque yo he visto personas que han salido y después son increíblemente buenas y fantásticas. O sea, cuando esta enfermedad lo que te permite es un crecimiento personal increíble una vez que uno supera la enfermedad. Hay muchos que no lo superan. Yo soy muy honesto también, porque muchos pacientes, muchas personas empiezan a consumir y no todos se recuperan. Es un trabajo muy delicado, muy profesional y muy en equipo siempre, porque uno solo se ha visto que no producen los resultados esperados. Para cualquier persona el tema de los cambios necesita mucha voluntad, ¿no? El tener actitud. A veces es difícil que lo tengan de antemano estas personas, pacientes, lo tienen que lograr ustedes. Muy buena pregunta. La adicción, lo primero que se pierde es la voluntad, pero por una cuestión, una secuela química, ¿sí? Por ejemplo, la persona que consume marihuana pierde voluntad, pierde el vigor y la posibilidad de hacer cosas. Entonces, pedirle a una persona que esté en bajo consumo de marihuana, che, ponete la espina, no lo va a hacer. Entonces, nosotros a veces trabajamos con el familiar para que funcione como una especie de prótesis, a estilo en bastón. Uno tiene que estar un tiempo dispuesto a hacerle una prótesis para que la persona incorpore esa prótesis y empiece a desarrollar nuevamente la voluntad. Porque de principio no la tiene. Claro, claro. La perdió. Seguro. Ahora, el tratamiento, la duración, depende siempre del paciente, ¿no? Sí, no se puede hablar de un tiempo, pero es muy compleja de esta patología, porque uno a veces le pone la ficha a un paciente y ese paciente no se recuperó. Y el que menos pensó, se recupera. Y a veces uno dice, bueno, voy a estar 4 o 5 años, porque estuvo 10 años consumiendo. Bueno, es esperable que llegue un mismo tiempo de recuperación. Y a veces te sorprenden, porque se dan las cosas y a veces, en 1 o 2 años, se recupera. En el mejor de los casos. Claro. Otro lleva más tiempo. Pero lo importante es que en esto, más allá de insistir, hay que persistir. Porque a veces los familiares bajan la toalla, se desaniman y siempre le decimos nosotros, hay que persistir. Tarde o temprano va a salir. Se puede. Sí, por supuesto. Bueno, cuesta mucho. Claro. Recuerdo la portada de tu libro, tiene que ver con esto, ¿no? Sí, se puede salir. Sí. Sí, es también muchos te dicen que no, porque sufren mucho. Claro. La persona que entra en el mundo del consumo cree que va a entrar en un mundo de fantasía y de felicidad perpetua. Y la felicidad, si no es auténtica, no sirve. O sea, si uno no aprende a ser feliz, a gestionar sus recursos, no va a ser feliz a partir de una pastilla o de una sustancia o de un químico. Va a tapar el sol con las manos. Claro. Y cuando uno tapa el sol con las manos, el sol siempre está. ¿Y cae mucho, recurre mucho en decir, pero yo tuve una infancia tal, una adolescencia complicada, no puedo cambiar? ¿Se puede cambiar eso también? El pasado de una persona, ¿no? Que a veces lo complica. Yo siempre digo que nada, pero nada justifica el consumo.
Nada, me puede decir, me violaron, fui abusado, tuve que robar, tuve que matar, presencié la peor catástrofe de la vida. Pero con el consumo no solucionas nada, al contrario, estás perpetuando ese sufrimiento, estás agregando otro problema y muchos más. Entonces, ninguna situación justifica el consumo. Ujú. Y uno tiene que aprender a gestionar todos los avatares de la vida, que es lo que uno intenta de la psicoterapia o de muchas herramientas, porque hay muchas. Pero uno logra la felicidad cuando logra gestionar sus propios recursos. Y el momento en el que vive también, ¿no? ¿No? Claro, pero el Claro, momento, claro. sí, son periodos y van Sí, cambiando. Entonces sí. uno tiene que estar, o sea, no es que uno logra la felicidad y ya está. Claro. Esto es permanente porque cada etapa de la vida tiene su parte positiva y su parte delicada. Ujú. Y el tema es que uno esté en su eje para poder encontrar de estar bien, que no significa pasarla bien. Uno si está bien, la va a pasar bien igual. Hay un libro que es un clásico de Víctor Frank, un psiquiatra que estuvo en el Holocausto, en los campos de concentración. Y el tipo fue feliz en un campo de concentración. Y vos decís, está loco. Claro. Pero el tipo se ¿Cómo? preservó y salió de ahí y fue un tipo que ayudó a muchísima gente. O sea que se puede, no importa, no hay excusas que justifiquen el consumir o el estar mal. Ujú. Es cuestión de que alguien a veces te ayude a correrte de la victimización. Es muy fácil decir, uy, ¿por qué me pasó esto? Porque nací con un problema de corazón. Y listo, toda la vida es un fracasado. No, ¿por qué? Ujú. Uno no puede cambiar lo que pasó en el pasado, pero sí puede cambiar las condiciones del futuro. Ya, Entonces hay que trabajar para eso. ahí está, ¿no? Siempre. Y en el presente. Darío, ¿cuándo fue que te volcaste a investigar más o a decir, bueno, voy a trabajar con adictos, o en el tema de adicciones? El tema de adicciones es un desafío. Nunca imaginé trabajar en esto porque era un tema, suena feo, pero era un tema desechable cuando yo estudiaba. Y mi ámbito profesional era por otro lado. Sí. Sin querer, encuentro trabajo en una comunidad terapéutica en San Juan, porque viví un tiempo en San Juan, y me encontré con chicos entre 14, menos 12 años a 17 con problemas de adicción. Y todos me decían, no vayas ahí, eso es como un reformatorio que no tiene cura esos chicos. Mm. Empecé a ir y la verdad que me di cuenta el bien que le hacía a esos chicos Ujú. y lo mucho que me enseñaban ellos a mí. Claro. Y dije, este es un rubro interesante, que nadie lo quería. Pero bueno, empecé a investigar y sobre todo lo más difícil de poder trabajar en esto sabiendo que no hay una cura absoluta. Muchos profesionales o personas que empiezan acá desisten, se sienten frustrados y se corren porque dicen que esto que no se cura. Yo aprendí a valorar cada momento del proceso terapéutico del paciente. Con que hoy el paciente no haya consumido y haya podido entablar una relación con su hija o con su mujer, que haya podido trabajar, que haya podido cumplir con su objetivo un día, eso es un éxito terapéutico. Ujú. Sumando esto, muchas veces se va a lograr la cura, la recuperación, porque no se habla de Claro, cura en esto. claro. Entonces, yo dije, a ver, ¿qué pasa acá? Y ahí me puse a investigar, que todos me decían, no te metas, porque vas a perder tiempo, vas a perder plata, vas a perder energía, y de esto nadie sale, me decían. Y me topé también con gente que se recuperó y me enseñaron mucho de cómo funciona, porque está el mito de decir, bueno, si vos nunca consumiste, no vas a poder ayudar a nadie. Claro, también eso. Yo nunca consumí y espero no hacerlo, pero entiendo lo que le pasa a la persona que consume. Y me enseñaron, y aprendo de las personas que han consumido y que han dejado. Porque esto es una escuela de vida. O sea, lo bueno que tiene esta problemática es que te enseña a vivir. Te enseña lo que no hay que hacer y te enseña a valorar la salud y las cosas positivas que nos ofrece la vida. Porque claro, vos lo tomás de una manera profesional, obviamente. ¿Cómo hacen para que no te afecten las situaciones, los cuadros que vos ves? Obviamente tenés tus claves o tus cables a tierra, mejor dicho, ¿no?
en lo personal, ya para consultarte un poquito más allá de lo profesional, Sí, digamos. bueno, en la parte humana siempre te afecta esto. Sí. O sea, es imposible. Hay situaciones terapéuticas o hay psicoterapeutas que trabajan de una manera que no se involucran, ¿sí? En algunos casos funciona y se puede, en este no, porque el paciente, si te detecta que vos que no te involucraste, no te da confianza. Entonces esto implica un desafío personal también, porque uno tiene que ver hasta dónde me meto, porque a veces uno se compromete tanto que después te lleva puesto la problemática. Por eso se trabaja en equipo, por eso siempre tienes que trabajar con alguien más, una pareja o un equipo que te diga, che, ojo, te estás metiendo mucho, correte, y tener siempre un cable a tierra. Para mí el deporte, la naturaleza, yo ando mucho en bicicleta, hago kayak, hago windsurf, camino por la montaña, Claro. disfruto todo que la naturaleza nos ofrece. Y eso me aplaca y me da pilas para poder meterme en el mundo del paciente y acompañarlo. Si vos lográs involucrarte hasta un punto que te tenés que correr, porque ya lo otro es parte del paciente. Y la base de esta enfermedad es que es la dependencia, que todos tenemos dependencia. O sea, no existe un ser humano totalmente independiente. Es el sueño del pibe, pero uno quiere ser independiente, Sí. pero dependemos afectivamente de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros afectos, de nuestros hijos. Todos tenemos dependencia. Entonces es más sano y es más fuerte aceptar esto, reconocer nuestras dependencias, hacerlas saludables y no depender de situaciones patológicas. De esta manera uno se puede involucrar y saber cuál es tu límite. Yo tengo claro que hay situaciones en que no me meto, porque el paciente es tan manipulador que te chupa y te quiere llevar con él a todos lados. Y justamente una de las fases terapéuticas con ellos es el límite, es decir, ¿no? Le pasaba hace poco, vino un paciente nuestro al centro y dice, no tengo dónde ir, me echaron, me quedo acá. Pero nosotros tenemos que cerrar. No importa, yo me quedo a dormir acá, me quedo. Y te la pintaba tan bien hecho que uno le da pena y te lo querés llevar a tu casa. Claro. Pero no. Entonces, lo mejor que hay que hacer ahí es, por más que él te diga que va a llorar, que va a estar de noche, va a pasar frío, lo que sea, y bueno, la realidad es esa y uno tiene que marcar el límite de buena manera. Entonces, uno tiende a querer ayudar a todo el mundo, pero a veces la mejor ayuda es el límite, que el límite no es un castigo, es un acto de amor y de respeto al otro. Pero bueno, hay que trabajarlo mucho primero con uno para después aplicarlo. Claro, claro que sí, sin dudas. Y estos son pacientes muy, muy curtidos, que cuando detectan que vos sos muy débil o que vos sos fácilmente manejable, te llevan puesto. Y cuando vos le pones un límite con respeto, te respetan. Ten en cuenta que nosotros vemos pacientes complicados. Tengo pacientes que han matado gente, que han violado, que han incursionado en todo tipo de delitos y nos respetan. Te respetan porque valoran nuestro respeto y nuestra objetividad en el trabajo. A veces pensás y volvés cuando estudiabas psicología y dices, uy, esto, lo otro, o reafirmás cosas o conceptos, o hubo alguien que te marcó en esa época de estudiante también con algunos conceptos. Y lamentablemente en aquella época cuando yo estudié hace mucho, Sí. no existía, las adicciones era un tema que no estaba en catálogo, digamos, Claro. no estaba en ninguna asignatura. Por eso nunca pensé en dedicarme a esto. Y más, yo tenía un rechazo de los prejuicios normales de la mayoría de la gente. Pero en esa institución que se llama Proyecto Juan, ahí me conmovió la situación de estos chicos. Porque yo dije, ¿cuánta necesidad que hay y cuánto se puede ayudar? Porque ellos tienen toda la posibilidad, si vos lo ayudás, podés recuperar una vida y muchas más, porque ellos van a ser actores que van a replicar lo que vos haces. Mis mejores maestros han sido personas recuperadas a las cuales yo ayudé o compartí con ellos. Es más, en San Juan había una persona que falleció, Seferino Silva, que hizo todo, estuvo preso, hizo todo lo que no hay que hacer, pero se recuperó. Y tenía un compromiso para recuperar gente que era envidiable y te motivaba.
Y nos complementamos muy bien, porque yo ponía la disciplina científica y él ponía la vida de la calle. Entonces, él me enseñó cómo, cuándo y cómo trabajar con el adicto. La primera vez que entró al centro vino un chico, grandote, me viene a abrazar, yo dije, uy, me viene a saludar. Y no, me pone un cuchillo acá y me aprieta y medio que me amenaza. Me estaba poniendo a prueba. Y bueno, yo no me enojé, no me asusté. Dije, bueno, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y si uno puede soportar y llevar todas esas situaciones, que ahí fueron muy extremas, pero hay otras situaciones más sutiles, porque el adicto es muy sutil y te busca, te estudia, te escanea y te encuentra siempre tu punto débil y va a intentar que vos te enganches con él. Entonces, mis mejores maestros siempre fueron los propios pacientes y aquellos que se han recuperado. Hablemos un poco del libro. Contanos cómo lo pensaste, cómo surgió, cómo fue el trabajo, obviamente, para escribirlo y después poder publicarlo. El libro, bueno, yo tengo varios libros publicados, ¿sí? Yo tengo 7 libros, pero son temas muy académicos, algunos que, como que este es el libro que más me interesó y el que más lo muestro, porque los otros son sobre historia de psicología, epistemología, psicología del deporte, temas que interesantes, pero muy específicos, muy académicos, quizás para un ambiente específico. Este libro es un libro que apunta a la gente, porque me di cuenta que la gente, si no se acerca a buscar ayuda, no tiene acceso a información. Claro. Y hay poca información sobre esto. La que hay es muy académica, que el común de la gente no accede. Y ahí el motivo de este libro fue más que nada el compartir con los pacientes y recopilar lo que nosotros trabajamos mucho con padres, hacemos grupos terapéuticos con familiares. Y ahí yo vislumbré la necesidad de transmitir lo que capitalicé con estos padres para otros. Porque de esto nadie sale solo. De esta enfermedad nadie se recupera solo. Entonces siempre lo vas a hacer de la mano de alguien. Y generalmente es de alguien muy cercano a vos. Claro, de tu entorno. De tu entorno al cual vos le das afecto, que paradójicamente a aquel que vos le das tu afecto también le das tu odio. Entonces tenés que preparar a esa persona que pueda tolerar el rechazo de tu familiar. De tu rechazo y después cuando te envuelve en su situación de amor, porque el paciente es muy amoroso y muy odioso y es capaz de hacer lo peor, lo más increíble. Lo que me atrapa de esta patología es que te pone ante la grandeza del ser humano y ante la miseria del ser humano. Mira. Yo he visto gente que ha hecho cosas increíblemente buenas y cosas increíblemente deplorables. Entonces, la idea en el libro este fue volcar todas las experiencias con pacientes, ya sea familiares, con pacientes que podían recuperarse y con pacientes que no se recuperaron. Incluso hay una paciente que falleció. En el libro no está puesto así, es decir, el final queda abierto, pero era una paciente que la peleó muchísimo y no pudo salir. Entonces yo dije, con el equipo lo conversaba y me decía, pero bueno, no podemos poner esto. Le digo, sí, es un homenaje a esta persona que la peleó, y muchos más que la pelean. El tema es que ella bajó los brazos y dejó de venir. Y terminó quitándose la vida. Porque esto pasa. Y esto hay que reconocerlo y es una de las situaciones a las que uno está expuesto como trabajador de la salud mental. Pero bueno, eso yo lo tomé como más desafío y dije, no quiero que le pase a más gente. Y en el libro yo puse a todos, mis pacientes puse o María o José, para no tener que poner o una letra o un número. Sí. Que esto lo aprendí un poco en España. En España todos son María o son José. Entonces es más fácil decir, listo, vamos a hablar de tal paciente, José o María. Y una vez que publiqué el libro, cada vez que lo presento, mucha gente me dice, es tal cual lo que le pasa a mi hijo, es tal cual lo que me pasa a mí. Gracias por esto, porque realmente nos permite saber que no estamos solos, nos permite saber que este sufrimiento tiene salida y que esto se puede trabajar. Es ahí cuando
detectan o pueden ver que se sienten identificados con eso, ¿no? Totalmente. Y entonces, por suerte, pude recoger varias situaciones porque esto es un espectro muy amplio, y la idea es que, bueno, si bien hay situaciones que van a parecer novedosas, porque como te decía al principio, el adicto es muy creativo, pero en general se manifiestan los mismos parámetros casi siempre. Bueno, se encuentra ya en las librerías, están en distintos lugares, ¿no? El libro. Sí, es un libro para todo público, escrito con un lenguaje muy simple, que lo puede entender cualquiera, haya estudiado o no haya estudiado. Lo puede leer un profesional o lo puede leer un paciente que no haya terminado la escuela. Claro. Y de todo le va a sacar, cada uno va a sacar una enseñanza y le va a permitir encontrarse con esta pizca de optimismo, porque lo peor en esto es la desesperanza. Es que ellos sienten, ya sea el paciente o el familiar, que este infierno no hay salida. Y sí tiene salida. Tiene salida. Sí, sí. Con eso hay que quedarse, ¿no? Sí. Darío, ¿cómo hace alguien que quiere asistir para poder llegar al centro que están trabajando ustedes ahora? Bueno, en el centro estamos de 8 a 20. La idea es que no llegue a las 20 porque cerramos y no estamos yendo. Es mejor siempre que vayas personalmente, porque puedes llamar por teléfono, pero yo prefiero que venga personalmente porque uno al paciente lo ayuda más cuando lo ve y cuando sabe, porque el cuerpo dice muchas cosas y tenemos que tener en cuenta que el adicto tiene un problema para comunicarse y a veces te dice las cosas a la mitad o te dice otra cosa diferente a la que necesita. Es mejor que venga al centro, que venga acompañado, porque a veces él da una versión y su familiar da otra versión que se complementa o se contrapone. Sí. De 8 a 18 lo va a recibir alguna persona del equipo, le va a hacer una admisión, va a evaluar en qué situación está y cuál va a ser la mejor estrategia para ayudarlos. Hay personas que vienen y simplemente con un pantallazo de cómo se maneja esto lo pueden manejar ellos. Hay personas que hay que acompañarlas para que pidan turno urgente. Hay personas que tienen que ir a un hospital para que haga una valoración clínica porque puede estar comprometida su parte médica, entonces tiene que ir sí o sí a un centro de salud o al hospital. Pero todos van a tener respuesta y todos van a ser encaminados en un tratamiento para poder enfrentar esta situación. En calle La Finura, en la ciudad de San Luis. Calle La Finura, 853, entre el IFDC y el CAPS Malvinas Argentina. Bien. Darío, gracias por acompañarnos. A ustedes por difundir esto, que es muy, muy importante, porque esto salva vidas. Ustedes lo que hacen, al comunicar esto, la gente viene y dice, está este lugar. Ahora, gracias que escuché, puedo ir y recurre, y realmente salvan vidas a ustedes con esta difusión de cosas. Gracias a ustedes. Gracias, Darío. A ustedes también, como de costumbre les digo, por estar del otro lado y acompañarnos en otra entrevista.